Gente, esta es la parte número 13, solo quiero jugar tranquilamente. Si no te has visto las anteriores 12 partes, te estaré dejando el link en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Continuando con lo acontecido, la profesora del protagonista pensaba que el caballero de la lanza sagrada de Camelot era la bestia acompañante de aquel chico. Incluso se dice que aquel caballero de la lanza hoy era el Amorak de los caballeros de la mesa redonda de la historia, y su fuerza lo convierte en una de las mascotas de compañía más fuerte de la clase leyenda. Inmediatamente vemos como aquella bestia compañera, el caballero, ataca al protagonista, el cual parecía estar demasiado tranquilo frente a aquel ataque. Este estaba demasiado tranquilo debido a que su bestia compañera, el demonio con inscripciones, estaba atajando la espada o la lanza de aquel caballero como si nada, provocando así que aquel caballero retroceda inmediatamente debido a que se percató del peligro que tenía enfrente. Li Xuan queda demasiado sorprendido debido a que el protagonista tenía un general demonizado, preguntando que cuándo lo había sometido el protagonista. Por otra parte, la hermanastra del protagonista, Anjin, sabía que algo no andaba bien. Mirando al protagonista con su bestia compañera, pensaba que aquel no era un general demonizado ordinario. Inmediatamente el chico pensó, el que desafió al protagonista, que en realidad el protagonista atacó el ataque de aquel caballero de la lanza sagrada tan fácilmente. Inmediatamente aquellas dos bestias compañeras se lanzaron al ataque nuevamente. Parece ser estas dos tienen una batalla sin igual. Estos peleaban sin cesar debido a que aquella batalla parecía estarse prolongando un poco, provocando así que Li Xuan decía que definitivamente podía aguantar un minuto como aquel, o sea, pensaba que el protagonista aguantaría aquel minuto al cual le habían retado. Por otra parte, el chico que retó al protagonista pensaba que aquel caballero de la lanza sagrada no pudo derribar inmediatamente a la bestia del protagonista y algo no andaba bien con ello. Sin embargo, dice que si el prota pensaba que podría aguantar de esa manera, estaba gravemente equivocado, e inmediatamente activa la providencia de vida, un juramento del caballero, que cuanto más fuerte sea el propietario del caballero de la lanza, más mejoraría su voluntad de batalla. Este terminó lanzándose con el ataque de empuje demoledor. Sin embargo, aquel caballero terminó siendo paralizado en el aire, provocando así que el propietario de aquel caballero quedase atónito ante esto, debido a que el general demonizado del protagonista lo estaba controlando fácilmente con su poder, provocando que con la palma de la succión estelar este cayese a manos del demonio. Sin embargo, ahí no se acababa la batalla, debido a que el demonio del protagonista estaba preparando un fuerte golpe para impactarle, golpe el cual parece quebrar por completo a aquel pobre caballero de la lanza, el cual no se esperaba ser destruido de una manera tan fácil. El chico arrogante que retó al protagonista queda sin palabras al mirar que su caballero fue destruido por completo. Pero por otra parte, guardando a su general demonizado, estaba muy tranquilo nuestro protagonista debido a que ya sabía el resultado de aquella batalla. Li Xuan termina diciendo que el protagonista era demasiado increíble, que parecía que el título de santo era solamente una exageración y aquel chico no se lo merecía. Pero por otra parte, Anjin pensaba que el general demonizado del protagonista podía utilizar dos habilidades de vitalidad única. Sin embargo, aquella batalla parecía no tener fin debido a que el chico no se rendía. Inmediatamente terminó activando el físico de Santo Emperador, diciéndole a nuestro protagonista que había reconocido su fuerza, diciéndole que porque este no tiene un duelo de verdad con él, o sea, quería demostrar toda su fuerza con el protagonista para ver si podía resistirla. El protagonista le decía a este chico arrogante que había perdido y no había necesidad de continuar, pero este parece ser muy mal perdedor, diciendo que apostaba por el honor de su familia Cape y el huevo de compañero de caballero rebelde que había heredado el poder del Lancelot, uno de las bestias compañeras más fuertes del mundo. Inmediatamente el protagonista termina siendo tentado por aquel huevo de bestia compañera, preguntando que cuáles serían las reglas, pero invocando todo el poder de su bestia sagrada, que el chico decía que era muy sencilla, que era enfrentarse a la habilidad heredada única de la familia Cape. Aquel poder parecía ser ancestral debido a que el protagonista parecía estar a punto de ser aplastado por la técnica del santo del juicio de la luz. Sin más, aquel ataque fue lanzado hacia el protagonista, provocando una gran explosión la cual había preocupado demasiado a Li Xuan, el cual pensaba que nuestro protagonista quizás había perdido la vida, e inmediatamente el chico arrogante dice al prota que se estaba comportando de manera demasiado arrogante, pero no esperaba ser atacado de esa manera.
Pero en contra de todas las premoniciones o bueno, las cosas que este tipo pensaba, el protagonista terminó atacando en medio de aquel ataque con el gran viento Jin de su bestia compañera Delada. Aquel chico de la familia Cape no entendía absolutamente nada frente al gran poder que tenía enfrente, pero terminó siendo paralizado por el hielo del gran viento Jin que fue lanzado hacia él. Bastante tranquilo el protagonista termina recordándole nuevamente que había perdido, por lo que quebrando el hielo donde estaba su oponente congelado. El protagonista sin más pasa a su lado recogiendo el huevo de bestia compañera que le fue prometido si este ganaba. Inmediatamente la profesora terminó ordenando al grupo de médicos que vayan a ver cómo estaba aquel chico John Cape, pero por otra parte Anjin estaba bastante molesta mirando la espalda del protagonista pensando que él mismo había estado escondiendo su fuerza todo aquel tiempo. Pero no solamente su hermanita pensaba esto, sino también su profesora, la cual suspiraba. Tiempo más tarde en la casa del protagonista aparentemente. Este escaneaba aquel huevo de bestia compañera que ganó. Huevo de bestia el cual mostraba las estadísticas de ser un caballero rebelde de clase leyenda y la leyenda de providencia de vida era el caballero predestinado con todas sus estadísticas en 19 y la habilidad innata de espada cruzada, espada invertida, escudo de la perdición, invocación de montura sagrada, aura de batalla de montura sagrada y el estado de compañero en ninguno por ahora. El sorprendido protagonista al mirar todas aquellas habilidades decía que una mascota de compañía con 4 habilidades y todas sus estadísticas estaban en 19 era básicamente muy parejo con el general demonio. Pero el prota pensaba que era demasiado extraño, que aquella mascota de compañía era obviamente mucho más fuerte que el caballero de la lanza sagrada, así que porque John Cape no la incubó y utilizó otro huevo como apuesta en su lugar. Inmediatamente el protagonista comienza a investigar sobre aquel Lancelot, contándonos que el Lancelot es un personaje legendario de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo en la leyenda artúrica y era también medio hermano de Héctor, hijo ilegítimo del rey Van, y como uno de los más grandes caballeros de la mesa redonda, Lancelot era amado y respetado por el pueblo, por su valor, por su fuerza y su preocupación por los demás. Sin embargo, en su vida este terminó con una aventura con la reina Ginbeng, no sé, un nombre bastante difícil, la cual fuera la esposa del rey Arturo, provocando de esa manera que la ruina de la mesa redonda fuese en declive debido a que se metió con la mujer del tipo equivocado. Pero el protagonista termina saltándole una notificación la cual decía que la providencia de vida del caballero predestinado era la bendición de Dios y el protagonista absoluto. Inmediatamente el protagonista piensa que aquel caballero rebelde tenía la providencia de un personaje principal, comentando que Lancelot se había llevado a la reina Ginebra, la persona que su maestro el rey Arturo atesoraba, y no era de extrañar que John no haya incubado a aquel caballero rebelde, por lo que probablemente sabía que la providencia de vida de aquel mismo causaría una reacción violenta a su dueño. Pero mirando aquel huevo en su cama decía que había obtenido algo muy complicado de manejar. Pero por otra parte, en un cambio de escena, la sala de la profesora del protagonista estaba hablando por teléfono, comentando que como ya le había contado a aquella persona a través de su teléfono, el protagonista era un estudiante realmente especial y siempre le daría un resultado sorprendente o impactante. Esta pensaba que si era realmente una piedra preciosa en bruto, este era el único que se le ocurre para poder tallar al protagonista, o sea, entrenarlo y hacerlo cada vez más fuerte. La persona con la cual aquella profesora hablaba termina diciéndole que sonaba como otro estudiante complicado, diciendo que podría intentarlo, pero la verdad no tiene muchas esperanzas en el protagonista debido a que siempre le dicen lo mismo. Aquella profesora parecía estar un poco alegre debido a que aquella persona había aceptado, comentando que las fuertes mascotas de compañía del protagonista jugaron un papel importante en la derrota de John Cape, por lo que un rato después de colgar la llamada, aquel hombre con el cual la profesora hablaba termina lanzándose con unas cadenas a una cueva súper profunda. Pero volviendo a la habitación del protagonista, él mismo terminó recibiendo una llamada de Li Xuan, el cual le decía que dejase de dormir, diciendo que la señorita Wang Fei acaba de publicar su tarea, preguntándole al prota que si acaso ya la había visto. Al revisar su teléfono, el protagonista se percata de que aquella tarea era la de eliminar 10 bestias auspiciosas de bronce y en la ubicación era
era en la ciudad restringida. El portal le dice a Li Xuan que una bestia auspiciosa de bronce en la ciudad restringida preguntaba que si acaso este estaba seguro de que la ciudad restringida no era una especie de área dimensional peligrosa, pero Li Xuan decía que lo había buscado por internet y no es un área particularmente peligrosa. Este le explica al protagonista que la ciudad restringida es una de las ciudades subterráneas más alejadas de la ciudad subterránea del Luoyang y estaba llena de todo tipo de criaturas dimensionales de bronce, y actualmente la clase más alta de criaturas dimensionales que se encuentran allí son solo de clase leyenda, y una de las razones por las cuales se le llama la ciudad restringida. Era nada más y nada menos que la ciudad restringida parece tener un poder misterioso que desvincula los contratos compañeros, con la bestia compañera, por lo que no pueden invocar de ninguna forma una criatura dimensional en aquella ciudad. Pero ya pasado el tiempo y en la ciudad restringida estaba nuestro protagonista junto a Li Xuan batiéndose en duelo en contra estos dos contra una bestia auspiciosa de bronce y de clase leyenda. Parece ser que aquella bestia les da demasiada batalla, debido a que tanto como el protagonista y a Li Xuan se les complica un poco poder derrotarla. Li Xuan decía al protagonista que ninguno de sus ataques estaban funcionando, incluso cuando golpeaba con toda su fuerza simplemente rebotaba enviándose a sí mismo lejos de aquella bestia. Pero inmediatamente después de ver que Li Xuan fue rebotado, el protagonista termina lanzando un ataque de aura de cuchillo cortante, ataque el cual parece eliminar inmediatamente a aquella bestia, pero no lo hace porque ya saben que no era tan sencillo derrotar a aquel tipo de bestia. Sin embargo, Li Xuan termina percatándose que el ataque del protagonista era efectivo, diciéndole que debía seguir utilizándolo. Pero el protagonista simplemente comenzó a correr, dejando al pobre Li Xuan allí diciendo que había gastado toda su energía en ese movimiento. Después de correr por un rato para huir de aquella bestia, Li Xuan termina preguntando al prota que si la información de la señora Wang Fei no dijo que aquellas bestias auspiciosas de bronce eran comunes, diciendo que aquello era un gran bloque de metal que no se mueve y es difícil de eliminar. Pero por otra parte, el protagonista estaba con el teléfono, el cual le daba sus habilidades escaneando algo. Se trataba de otra marca, pensando el prota que al menos la marca de mazmorra no era difícil de encontrar y sería fácil para él después intentar jugar a la misma. Li Xuan, bastante molesto, le pregunta al prota que si le estaba escuchando, que si acaso no era un poco difícil aquella tarea cuando no podían utilizar mascotas de compañía. Pero el prota simplemente pensaba que no es que no se puedan utilizar todos, que aunque no pudo sentir el contrato con sus mascotas de compañía cuando entró a la ciudad restringida, las dos bestias míticas de este eran una excepción que incluso podían escuchar su parloteo, por lo que el protagonista no tenía sus contratos rotos después de ingresar a aquel lugar. Sin embargo, para evitar problemas innecesarios era mejor no decir nada sobre que ellos incumplen las normas de la ciudad restringida. El prota le dice a Li Xuan que aquella bestia auspiciosa de bronce tenía una fuerte defensa, pero no era invencible, ya que había espacio para maniobrar. Debería ser posible encontrar una apertura, pero Li Xuan esto refuta, diciendo que dicho eso, la tarea era ridícula y la información que les dieron también era inexacta, y todavía era posible que estos estén en la clase leyenda y luchen en hombro a hombro, pero la bestia auspiciosa de bronce es demasiado fuerte. El protagonista simplemente le decía que no debía preocuparse, que definitivamente este pensaría en una solución para que todos sus compañeros de clase aprueben aquella, misión, cuya cosa Li Xuan le decía al prota que era demasiado amable por querer ayudarlos a todos. Sin embargo, el protagonista termina diciendo que no sería gratis, que probablemente pueda cobrar por aquella información y podía utilizar eso para apoyar a Huang Yi, el chico el cual es el más fuerte en la academia y te está haciendo un videojuego. Ya pasado el tiempo, el protagonista estaba jugando aquella mazmorra, pensando que después de probar tantas veces finalmente lo había entendido. Este parecía haber descubierto una clase de debilidad en aquella bestia. Este había encontrado un punto exacto para poder golpearle, provocándole un grave daño a la misma. Y nos comenta que la bestia auspiciosa de bronce necesitaba energía para completar sus movimientos de ataque y defensa, y cuando la bestia auspiciosa de bronce se mueva, la energía fluiría y se acumularía en cierta parte de su cuerpo simultáneamente, y otra parte de su cuerpo se vería privada de la misma, por lo cual sería muy débil. Después de tomar aquellas notas, el prota pensaba que después de probarlo, el punto débil de aquella bestia auspiciosa de bronce se movería y cambiaría según las diferentes acciones que esta bestia esté tomando en ese momento. Pensando el protagonista que si alguien de clase mortal quería derrotar una bestia auspiciosa de bronce, tendría que grabar cada punto débil de la bestia auspiciosa de bronce
bronce cuando esté realizando todo tipo de acciones, por lo que literalmente tendría que trasnocharse como loco para poder tomar todos los puntos débiles. Pero por otra parte, pasa el tiempo y al siguiente día el prota termina enviando un mensaje a alguien. Se trataba del herido Li Xuan, el cual sorprendido no sabía qué era lo que el prota le había enviado. Pero después de un rato, inmediatamente Li Xuan llamó al protagonista comentándole que logró derrotar a aquella bestia con todo lo que le pasó, cuya cosa provocó que el protagonista le felicitase. Sin embargo, el flojo parecía acabar de despertarse debido a que se trasnochó buscando aquellos puntos débiles. Li Xuan le decía al protagonista que era muy buena aquella información, que podría derrotar a aquella criatura por sí mismo siguiendo su guía paso a paso, diciéndole que aquel tutorial que le envió la mañana fue demasiado detallado, preguntándole al protagonista que cómo supo todo eso. Sin embargo, el protagonista pensaba que había estado luchando las últimas noches y quería vomitar, por lo que literalmente no podía contarle aquellas cosas que ya saben que el protagonista tiene en secreto. El prota le dice a Li Xuan que aquello como consiguió la información no importaba, que la clase mortal tendría que pasar por más problemas, pero también podían eliminar a la bestia auspiciosa de bronce, preguntándole que si acaso cree que aquel tutorial se vendería, cuya cosa Li Xuan termina diciendo que definitivamente se vendería, diciendo que el protagonista, bueno, este mismo se aseguraría de que el prota gane un montón de dinero. Estos parecían estar vendiendo aquel tutorial a una chica, en la cual decía que si había un tutorial no cree que necesite un tutorial para aquella tarea, explicando que ya que su tarea era eliminar a 10 bestias de bronce, un conejo de bronce clase mortal debería contar como una bestia de bronce. Li Xuan y el protagonista quedan demasiado sorprendidos porque aparentemente hicieron todo aquel trabajo por nada. E inmediatamente Li Xuan dice que si acaso no son las bestias auspiciosas de bronce de clase leyenda. Y mirando nuevamente la tarea, Li Xuan decía que si la tarea de estos es diferente a la de otros compañeros de clase, era demasiado rápido, preguntando que por qué aquella maestra les asignaría una tarea diferente. Pero el protagonista se preguntaba que si aquello significaba que nadie compraría su tutorial de bestia auspiciosa de bronce. Inmediatamente el chico más fuerte termina apareciendo diciendo que no necesariamente, que había escuchado que la asignación de la clase de admisión especial del año del protagonista era bastante buena para eliminar a la bestia auspiciosa de bronce, o al menos esa era su tarea. Se trataba del chico el cual estaba desarrollando el videojuego muy parecido al cual el protagonista juega. Después de mirar la información en el tutorial del protagonista, Huang Yi, el chico más fuerte, le dice que ni siquiera se dio cuenta de aquello, que pensar que el prota había analizado minuciosamente cada movimiento de aquella bestia, aquel mecanismo se podía colocar en un videojuego. Inmediatamente el prota le pregunta que si acaso cree que aquellos estudiantes especialmente admitidos comprarían aquel tutorial para su tarea, cuya cosa Huang Yi le niega, diciendo que no sería necesario. Esto explica que los estudiantes especialmente admitidos suelen sentirse orgullosos de sí mismos, y si siguiesen la guía de una tarea de alguien más, aquello sería decir que son inferiores a todos. El protagonista y Li Xuan marchaban bastante tristes mientras el protagonista decía que aquel dinero ganado con aquella tarea o tutorial planeaba invertirlo en el juego de Huang Yi, por lo que Huang Yi terminó rogando que esperasen, que aún no terminaba de decirlo todo. Huang Yi decía al protagonista que aunque es poco probable que compren aquella guía para la tarea, la misma podía permitir a muchos de ellos batir su récord en la ciudad restringida. Huang Yi decía que algunos de aquellos admitidos especiales que tienen un gran ego definitivamente comprarían en secreto para poder romper su récord y superarlo. E inmediatamente después de escuchar aquello, el protagonista terminó pensando que ahora lo entendía perfectamente, que aquella gente compraría su tutorial en secreto para superar a su hermano mayor, o bueno, Huang Yi, el estudiante más fuerte. Pero mientras el protagonista pensaba en esto, terminó siendo tomado por la espalda por su aprendiz, el cual termina llevándoselo. Este parecía querer que el protagonista le enseñase, sin embargo mientras el prota estaba siendo arrastrado se le caían sus pantalones. Y mientras el protagonista estaba siendo secuestrado, inmediatamente Huang Yi toma su teléfono diciendo que le dejase las ventas a él, que él se encargaría de vender aquella información. En la sala de entrenamiento, el aprendiz del prota le comenta que había adquirido el ojo de la mente que el prota le había enseñado. Inmediatamente el protagonista, bastante preocupado por la locura que este tipo dice, se pregunta que cuándo le enseñó eso. Cerrando los ojos, aquel aprendiz parecía estar a punto de enseñar la técnica
sorprendida por supuestamente nuestro protagonista, por lo que luego de atacar indiscriminadamente al prota, nuestro prota quedó profundamente sorprendido debido a la nueva velocidad de su aprendiz. Mientras seguía siendo atacado, el prota pensaba que los ataques de este aprendiz eran firmes, como si se impregnaran en él, pero esquivando muy sencillamente aquellos espadazos. El protagonista parecía estar siendo intrigado por aquel llamado ojo de la mente. El prota pensaba que se sentía como si la espada le estuviese mirando como un ojo, pero después de un momento y luego de muchos espadazos de aquel aprendiz, decía el protagonista que cualquier objeto en movimiento haría que el aire fluya y que incluso si no utilizaba sus ojos, su palabra sería aún más rápida y astuta siempre que entrene su percepción, diciendo que para sentir a los débiles cambios en el aire, puede mejorar su percepción, o sea, notaría todos los cambios que su espada provoque, comentando que su percepción actual de los movimientos estaba lejos del ámbito de poder de predecir el próximo movimiento como el protagonista. Sin embargo, aquel era el reino que el protagonista quería que entendiese aparentemente. Pero la verdad, el protagonista no tenía en mente enseñarle en absoluto esto, pero pensaba que era similar, pero el ojo de la mente era obviamente diferente de la escucha aguda y era realmente percibió un reino por sí mismo. Parece ser que el aprendiz tenía mucho talento, por lo que ya con su ropa rasgada el protagonista le decía que en realidad no hay nada que pueda enseñarle, diciéndole a Feng Qiu-yang que el ojo de la mente era algo que percibía a través de su talento, diciéndole al protagonista que le devolvería su dinero debido a que no se le enseñó. Este aprendiz insistente decía al protagonista que no, que había encontrado el camino siguiéndolo a él y sabía que el protagonista hace progresos notables todos los días y que es muy estricto con su propio cultivo, y también sabía que el prota era egoísta de su parte de tenerlo, o sea, no quería tener al prota cuando simplemente lo quería echar, pero el prota le dice que eso no era lo que quería decir. Aquí el aprendiz seguía insistiendo, diciendo que no había necesidad de que el protagonista se quede perplejo, diciendo que estaba totalmente de acuerdo con autoestudiar a su lado, diciendo que haría todo lo posible para cuando le necesite el protagonista. El protagonista, ya bastante agotado de aquella insistencia, terminó diciéndole que puede hacer lo que quiera, y mientras aquel chico seguía insistiendo constantemente, el protagonista pensaba que cómo es posible que que cómo se supone que puede jugar así. Antes de marcharse, el protagonista le dice a aquel aprendiz que también podría arriesgar su vida. Con esto, aquel aprendiz parecía no entender las palabras del prota, pero inmediatamente llega a una conclusión bastante extraña, pensando que logró entenderlo, que el protagonista había estado haciendo un entrenamiento estricto y duro en secreto. Pasa el tiempo y ya llegando a casa, el protagonista le dice a la bestia mítica, la cabra, el señor Yang, que también le había comprado su comida y la colocó en la cocina. La cabra simplemente seguía mascando una zanahoria mientras leía un libro, pero no se trataba de un libro, sino de un memorándum, una galería de fotos donde el protagonista tenía sus recuerdos con su padre. Aquella cabra parece reconocer al padre de nuestro protagonista, e incluso terminó nombrando aquel nombre del padre del prota. El protagonista al escuchar esto queda totalmente impactado, preguntándose que cómo es posible que acaba de escuchar a alguien llamar a su padre por su nombre. Sin embargo, él mismo no le prestó mucha atención, pero pasa el tiempo y en la copia, en lo más profundo del hormiguero, el protagonista parecía querer batirse en duelo nuevamente con aquellas hormigas voladoras. Pensaba que era efectivo, que incluso la hormiga voladora de alas plateadas no pudo vencer a aquella hormiga reina, la cual seguía eliminando al protagonista como si de un limón, de un insecto se tratase. Pero parece ser la hormiga se percata de que no eliminó al protagonista debido a que el demonio con inscripciones que el protagonista terminó salvándole la vida. Inmediatamente el protagonista le ordena a su demonio que le gane tiempo batiéndose en duelo en contra de esta hormiga voladora reina. Pero después de un rato, el protagonista, cuando estaba a punto de caer en el líquido dorado del nido de hormigas voladoras, pensaba que sin duda era una criatura de nivel épico debido a que la diferencia de poder era abismal. Pero el protagonista no tenía en mente quedarse sin hacer nada, así por lo que terminó atacando con el hada de cristal, el gran viento que le da el hada suya. Sin embargo, aquel ataque fue un ataque fallido debido a que la reina hormiga voladora lo esquivó. Se preguntaba que cómo fue posible que aquella hormiga voladora esquivase su ataque tan fácilmente, pero inmediatamente se percata de que la hormiga voladora no solamente le esquivó, sino que estaba intentando proteger algo detrás suyo del ataque del protagonista. El protagonista quedó un poco confundido al percatarse de que aquella hormiga estaba protegiendo
un capullo de color blanco detrás de sí, pero poca atención le prestó a esta situación mientras estaba en aquel líquido dorado absorbiendo bastante de atributo de energía vital. Mientras el protagonista absorbía aquel atributo, la hormiga reina terminó lanzándose nuevamente al ataque, por lo que luego de eliminar al protagonista el mismo se le acabó, presentándole un game over en la pantalla. Con esto el protagonista en su casa pensaba que si acaso prefería dejar pasar al enemigo frente a él y priorizar la protección de aquel capullo de color blanco en el centro del hormiguero, pensando el prota que finalmente había descubierto el truco para beber la miel de la hormiga con éxito. De un momento a otro Lee Xuan termina llamando al protagonista, preguntándole el protagonista que qué le parecía si iban al día siguiente a hacer la misión en la ciudad prohibida, cuya cosa el protagonista termina aceptando, diciendo que dado a que tienen una guía y el plazo de tiempo de misión era bastante amplio, que si acaso no creía que podían tomárselo con más calma. Pero inmediatamente Lee Xuan le dice al prota que sí, que recuerda que acordaron hacerse amigos de aquella hermana mayor Wei Yan y participar juntos en actividades del club, diciendo al prota que estaba de acuerdo en coincidir con sus actividades de club en la ciudad prohibida, por lo que sería perfecto ya que también podrían realizar sus misiones al mismo tiempo. Parece ser Lee Xuan tenía en mente acercarse bastante a aquel grupo de chicas, pero mientras este hablaba por teléfono con el protagonista terminó siendo interrumpido por una chica. Se trataba de su hermana mayor, la cual termina presentando una hoja diciendo que recibió otra solicitud de personas que desean participar en aquel evento. Aquella hermana mayor de Lee Xuan pensaba que aquel evento sería bastante animado, por lo que ya pasando el tiempo vimos dos grupos de personas. El protagonista quedó impactado al percatarse del montón de gente que estaba en aquel lugar. Un tipo que había retado en capítulos anteriores al protagonista pregunta que por qué estaba allí el representante de los estudiantes, que si acaso aquel era un intercambio con su club, diciendo que si acaso podría ser que aquel presidente Wei esté intentando utilizar su retórica sobre la preparación de la próxima generación de líderes para ganarse a la gente nuevamente, pero aquel presidente del consejo termina diciendo que estos, los miembros del club del mar grande, son solamente un grupo de problemáticos que no siguen las reglas de la escuela, diciendo que solamente estaba allí para vigilarlos. Aquellos dos parecían tener una rivalidad que penetraba todo aquel lugar e incluso el protagonista se percató de aquella rivalidad tan tenue. La hermana mayor de Lee Xuan termina diciendo que cree que todos estaban allí por el protagonista debido a que este era famoso por la batalla en contra de John Cape, e incluso la pequeña vecina del protagonista y su aprendiz estaban allí. Mirando esto el protagonista quedó un poco sorprendido, preguntando que qué hacían estos dos en ese lugar. Sin embargo, Lee Xuan apareció también diciendo que porque estos dos son los nuevos miembros de su club, o sea literalmente aquellos vecinos y aprendiz del protagonista se unieron al club de estos. Inmediatamente el prota se acerca de manera silenciosa a Lee Xuan preguntando que cómo logró convencerles de unirse a aquel club, preguntando que por qué lo decía de manera tan poco inconvincente, diciendo Lee Xuan al prota que le dijo a Xiao Yan Yan que el prota también estaba en el club Xuan Wen, así que se unió para tener más oportunidades de conocerle. Pero por otra parte le comenta al protagonista que su pequeña vecina contaba con, meterse en aquel club, diciendo que no sabe por qué tenía la sensación, pero también siente que así podía aferrarse a alguien que puede ser un protagonista como el prota literalmente. Pero pasa el tiempo y vemos como aquellas personas bastante fuertes se enfrentaban a las bestias con mucha facilidad. La pequeña vecina, el protagonista y su aprendiz decían que aquello era demasiado bueno con la guía del protagonista, lo cual le facilitó la técnica para poder eliminar a estas bestias de bronce. Por otra parte, el protagonista parece estar solo en un rincón diciendo que finalmente encontró el momento exacto para poder jugar. E inmediatamente su teléfono terminó reaccionando, pensando el protagonista que era realmente misterioso. Pero tan pronto como asomó aquel teléfono, el protagonista se percata de un estallido. Todos preguntaban que qué estaba sucediendo, que si acaso era un terremoto. Sin embargo, el chico Huang Yi, el más fuerte de la escuela, se percata de algo extraño, diciendo a todos que debían mirar. Aquella cueva subterránea prohibida parecía estar colapsando. Sin embargo, quien estaba frente a todos era nuestro protagonista. Todos parecían estar bastante desconcertados, pero parecía haber un espacio al otro lado de la parte que se derrumbó frente a sus ojos. Lee Xuan decía que aquel lugar era un lugar no registrado en el mapa de la ciudad prohibida, pero el protagonista pensaba que debían echarle una miradita para ver qué tal se conseguían allí. Después de caminar un poco, estos terminaron encontrándose con un gran muro, preguntándose el protagonista por sí mismo qué era aquello. El protagonista pensaba que aquel gran edificio o
dicho muro estaba fundido en bronce. La pequeña vecina frente a aquel gran muro decía que si acaso sería algo que estaba escondido dentro de aquel edificio, pero frente al mismo el protagonista estaba parado, pensando que esto era bastante extraño. Sin embargo, nos presentan un pequeño panel por acá arriba que dice que es la crónica del dios demonio Takon. Con esto el prota llega a la conclusión de que todo el edificio no tenía entradas y ni siquiera ventanas y orificios de ventilación. Pero después de un rato un chico termina lanzando un fuerte ataque a aquel edificio para ver si podían lograr penetrarlo. Sin embargo, aquello no resultó debido a que aquel edificio no tenía un solo rasguño luego de recibir aquel gran ataque. Con esto, el presidente del consejo estudiantil llega a la conclusión de que la fuerza bruta no funcionaría con aquello, debía tener alguna clase de mecanismo oculto. Por lo que el protagonista pensaba que sin puertas ni ventanas y además protegido por un poder misterioso, se preguntaba que qué demonios era aquello en realidad. Pero inmediatamente un chico con lentes termina diciendo que aquel lugar era simplemente algo que desafía a los cielos y engañar a los dioses. El presidente del consejo estudiantil inmediatamente le pregunta al chico que comentó esto que si acaso conocía el origen de aquella construcción, pero él mismo termina afirmando. Esto explica que en la época de los dos reinos los seres humanos adoraban a los espíritus y dioses creyendo que el destino en todas las cosas estaba en manos de los dioses y era en honor a los cielos. Las diversas familias reales prestaban especial atención a los rituales funerarios. Pero cuenta que según la leyenda, en la última etapa de la dinastía Zhou oriental, el emperador Zhou temía la muerte y decidió ocultar sus huesos y sangre en una ciudad cerrada para, simular su muerte y engañar a los cielos, escapando así de la catástrofe fatal de la llamada muerte. Al final, por desgracia para él, el destino no se puede detener y todo llega a un mismo rumbo, por lo que la muerte se le volvió inevitable a esta gran leyenda, el emperador Zhou. El chico comenta que los registros históricos mencionaban que aquella ciudad, en su intento de engañar a los dioses y ocultarse de ellos, fue construida completamente de frente y sin ninguna puerta ni ventana u orificio por el cual mirar, debido a que los dioses debían ser engañados y no podían saber qué había dentro. Li Xiong con esto le dice que no debía hacerse el tonto, que si este sabe tanto seguramente sabría cómo entrar, cuya cosa el chico dice que no lo sabía, pero si realmente aquella era la ciudad muerta de la dinastía Zhou, entonces podría saber una solución, explicando que tal vez podrían intentar cavar debajo del muro del sur de la ciudad y ver con qué se encuentran. Después de un rato aquel chico decía que el protagonista y su grupo habían estado dentro mucho tiempo, que si acaso no habría algún peligro, pero el aprendiz del prota dice que no hay nada de qué preocuparse mientras el protagonista esté allí. Después de un rato en el interior de la ciudad muerta, la gente se preguntaba que por qué no había nada en ese lugar, que si acaso solamente se trataba de un árbol seco. Sin embargo, aquel árbol seco parecía tener un aspecto bastante tétrico. El protagonista terminó incluso escaneándolo con su teléfono, pensando que efectivamente aquel era un árbol y era la primera vez que el teléfono reaccionaba algo más que aquellas huellas de mano. El prota le pregunta a Li Xuan que si acaso había encontrado algo interesante con los demás, pero Li Xuan decía que era una total decepción debido a que no encontraron nada valioso en el interior. Aparte de aquel árbol, no vieron absolutamente nada. De un momento a otro aquel árbol comenzó a florecer. Inmediatamente termina llegando el tipo el cual había contratado al protagonista para enfrentarse al loto aquel que, está en capítulos pasados. Inmediatamente aparece uno de sus aprendices o seguidores diciendo que solamente había tocado aquel árbol, pero este de manera extraña reaccionó floreciendo frente a todos, con lo cual, es un misterio para absolutamente todos los estudiantes de aquella academia que asistieron al evento y están dentro de la ciudad muerta. Pero mi gente, así es como estaré dejando la parte número 10+3 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si quieres ver la parte número 14, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos cuando salgan más capítulos, por supuesto. Así que sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara.